cambio. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Pues hoy vamos a tener un lujo porque vamos a hablar con Lisa Sánchez. Es una de las personas que más ha trabajado, que mejor conoce el problema de la seguridad en México en relación con la militarización. En el mejor de los casos, digo, representa el reconocimiento del Estado de que el crimen organizado, pues sí está ganando la batalla, Lisa. Y por eso necesita usar al ejército. Pues mira, sí, yo creo que es un reconocimiento de que efectivamente estamos en una crisis de inseguridad, de violencia, de violaciones de derechos humanos, de victimización de la sociedad. Pero creo que también, y eso es muy importante para quien nos ve el día de hoy, creo que es un reconocimiento de la desresponsabilización de esas personas en cargos públicos que durante años y décadas no han hecho la tarea que les tocaba en el fortalecimiento de las autoridades civiles. La reforma constitucional por la cual se creó la Guardia Nacional reconocía que había un problema de seguridad importante que requería la intervención de una fuerza policial federal que fuera más numerosa, más profesional, más eficiente de lo que se había logrado construir hasta el momento. Y sobre todo un nivel más allá que es la seguridad ciudadana, lo que busca es garantizar la integridad física, el bienestar y la integridad de los bienes de las personas, Mauricio, tuyas, mías, de las comunidades, y trabajar sobre todo de la mano de la gente y de las comunidades en identificar sus necesidades, sus problemas, sus soluciones. La defensa nacional, en comparación, y por lo tanto es una responsabilidad de corporaciones castrenses entrenadas para eso, se trata de defender la integridad y los bienes de la nación, y la integridad y la defensa del Estado y sus instituciones. Eso quiere decir que ni tú ni yo, en un esquema de defensa nacional, estamos al centro de las acciones, ni necesariamente somos el bien a preservar más importante, pero no necesariamente se está poniendo ni la realidad de la comunidad ni los intereses de las personas primero. Se defiende al Estado, se defienden las indicaciones que dan las instituciones del Estado. Y eso nos tiene, Mauricio, tú lo sabes muy bien, desde 2006 hasta acá, que hemos incrementado el despliegue de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pues en una lógica justamente de incremento de la violencia, que lo que hayamos visto de 2006 a la fecha, que se ha hecho un sobreuso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pues es un incremento importante de la violencia en las comunidades y sobre todo un repunte exponencial de los homicidios, que si bien en este primer semestre muestran una ligera baja, pues sigue estando en un promedio inaceptablemente alto. El acumulado de este sexenio sigue promediando 95 homicidios diarios, aunque en este momento estemos en un promedio de 88 homicidios al día. Por un lado, la idea misma de que por ningún motivo el ejército, las Fuerzas Armadas pueden hacer labores de policía. ¿Eso es verdad? O sea, no se les puede convertir, no se les puede entrenar, no se les puede poner en labores de policía. Y si es así, ¿por qué no? Pues es porque es como si nosotros quisiéramos poner a un economista a aprender a ser chef. Sin duda alguna podrá de alguna manera aprender algunas recetas, pero su formación de economista le dijo que tenía que optimizar los recursos, le dijo que tenía que ahorrar, le dijo que tenía que hacer ciertas cosas, y la versión del chef no escatima en eso, quiere sabor, quiere recetas, quiere innovación en la preparación de los platos. Lo mismo sucede acá. Una corporación castrense está hecha para salvaguardar la seguridad nacional y por lo tanto está hecha para usar la fuerza de manera legítima. Un policía está mucho más entrenado primero para conocer el territorio, para conocer las relaciones que se dan en ese territorio, generar proximidad, estar pendiente de quiénes son las personas que están interactuando, brindar auxilio primero, y preguntar primero, incluso llamar al auxilio en una detención y presentar ante una autoridad para que esa autoridad ministerial, que son los ministerios públicos, investigue ese delito y en caso de que se corrobore que hay la comisión de ese delito, persiga penalmente a la persona usando o no la prisión como fin último. Los militares no. Y el propio presidente lo reconoce y dice es que no hay de otra. O usamos a las Fuerzas Armadas o no tenemos nada, porque no hay policías. Eso lo dice el presidente y eso pues, sí nos deja un poco desarmados frente a esta decisión de militarización.
Mira, yo te diría que hay dos cosas aquí. Uno, es imperdonable que él diga que cambió de opinión pocos días después de tomar el poder, después de que estuvo 12 años recorriendo el país y se suponía que tenía todas las respuestas justamente porque había identificado a nivel territorial, Bueno, ¿no?, que era de lo que adolecíamos y cuáles eran las opciones que teníamos. Pero yo te voy a decir otra cosa que es todavía más grave. El sí, círculo es tan perverso que es que todos los líderes podrán decir exactamente lo mismo que el sí, presidente Andrés Manuel López Obrador hasta que alguien no se decida a romperlo. De sí, 2006 a 2022, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional en términos reales, es decir, ya sí, descontando las inflaciones, sí, ha crecido 163%. sí, 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 El presupuesto de las autoridades de justicia, la Fiscalía General, las fiscalías estatales, etcétera, ha crecido solo el 18%. de acuerdo. Seguimos en insuficiencia de fiscalías fuertes, con servicios forenses capaces, con teorías de la investigación del delito serias y con capacidad incluso, ¿no?, de número de personas y agentes ministeriales que puedan dar salida a todos los casos que tenemos, con una impunidad que ronda el 97%. Sí. Pero si incrementamos 163% acá y solo 18% acá, ¿cuándo vamos a tener el acá que sea suficiente para quitar este? La respuesta es prácticamente nunca, y entonces mientras sigamos haciendo lo mismo, seguiremos teniendo exactamente la misma debilidad que encontramos en el diagnóstico como el problema de origen. Sí. El Inventario Nacional de lo Militarizado que hace el Programa de Política de Drogas del CIDE Aguascalientes da cuenta que en los últimos 12 años Sí. se han transferido al menos 223 funciones de gobierno civil Bueno, a las sí. Fuerzas Armadas, Sí, 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 de las sí. cuales 100, que eso es lo importante, Mauricio, 100 ya no corresponden a la seguridad. No, Ya estamos claro. hablando de comunicaciones marítimas, Sí, estamos bueno. hablando de comercio exterior, El aduanas. aeropuerto, el Tren Maya, cuánta cosa, ¿no? Sí, Y la razón que nos ha dado esta administración por la cual es válida esa transferencia es porque en su gobierno no se roba, no se traiciona, no se ordenan masacres, se pide el cumplimiento de los derechos humanos, etcétera. Pero todo eso se ha dejado institucionalizado a nivel de constitución, de leyes, de reglamentos, de acuerdos, de decretos. Ahora, a través de la Guardia Nacional van a ser, digamos, como una de las fuerzas más importantes en la detención, aunque todavía las fuerzas federales no son la principal fuerza que lleva las personas detenidas, todavía siguen siendo las instituciones locales las que detienen más personas y la presentan ante una autoridad ministerial y por lo tanto se puede, dependiendo del delito, configurar esa prisión preventiva oficiosa. Ok. Pero qué bueno que tocas el tema, porque la conjunción de las dos cosas es la desprotección absoluta de los ciudadanos. En la seguridad vamos a tener una estrategia reactiva de defensa del Estado con un poder sin parangón de las Fuerzas Armadas que no habíamos vivido desde los tiempos revolucionarios y al mismo tiempo vamos a tener la posibilidad de que el Estado nos detenga y sin probarnos culpabilidad nos mande a la cárcel sin que la Corte haya podido todavía pues decir que esto es inconstitucional y violatorio de nuestros derechos. Ya no puedes copiar lo mismo porque obviamente estás buscando más.